Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más en este espacio llamado Hombres de la Palabra y me da gusto que me acompañen en este día, el- la oportunidad que tengan ustedes de ver este video, esta enseñanza. Y queremos traer la enseñanza de la oración. Le dijeron los discípulos a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Verdad? Y el Señor empezó con estas palabras al enseñarles cómo debíamos de orar todos. Pero antes de eso vamos a presentarnos, vamos a presentar nuestro título de hoy, como ya les dije, vamos a ver el título de esta mañana, o de este día, como ustedes lo estén viendo en sus casas, sea en la noche, tarde, mañana, a la hora que ustedes tengan la oportunidad. Les agradezco mucho. Bueno, el Padre Nuestro, ahí en Mateo 6 del capítulo 6 del 9 al 13, del 9 al 13, ahí se me pasó un poquito, me faltó el versículo 9, pero bueno, ya cometimos ese primer error y bueno, vamos a empezar. El Señor nos le preguntaron, enséñanos a orar, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Bueno, mi nombre es también eh, a Sergio Carrillo y aquí estamos para servirle y vamos a empezar con nuestra lectura de esta enseñanza. Enséñanos a orar. Dice, vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo capítulo 6 versos del 9 al 13. Bueno, acabamos de leer. Vamos a empezar nuestra enseñanza. Y como les decía, los discípulos no le pidieron que tuviesen una eh, bonitas palabras o qué sé yo, como también se nos dice muchas veces, ¿verdad? Que debemos más orar que enseñar o predicar o hacer lo que a veces hacemos, ¿verdad? Una de las cosas que más me maravillan de la vida terrenal de Jesús fue que él tenía una vida de oración y es un ejemplo para nosotros los seres humanos, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Como hijos. Aún siendo el Hijo de Dios, Dios en carne, oraba él con ruegos y súplicas, ¿verdad? Y oraba constantemente también. Sus discípulos fueron tan impactados también con su vida de oración que le pidieron que les enseñaran a orar, como dice ahí en Lucas capítulo 11. Ahora, Cristo les enseñó a orar usando como ejemplo la oración del llamado también como el Padre Nuestro, que también es conocido como la oración modelo, de la cual aprendemos las bases de la oración. ¿Y cuáles son esas bases? ¿Cuáles esas bases de la oración? Bueno, en primer lugar tenemos que debemos de orar al Padre, ¿verdad? Debemos orar al Padre porque hay una confianza. Recuerden que usted y yo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, como nos dice Juan capítulo 1, versículo 12. Y también
porque hay una comunión, ¿verdad? Hay una comunión entre los hijos de Dios y Él, ¿verdad? Debe haber, como nos dice también allá en Romanos capítulo 8, y también hay una comunicación cuando le, le, le oramos a Él, ¿verdad? Que Él cuida de nosotros. Ahora, también oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y vamos a ver ahí el primer versículo de esta mañana en Juan capítulo 14, 13. Juan, voy a usar la Biblia en esta mañana. Juan 14, 13. Si ustedes tienen la Biblia, pueden sacarlo también. Y ustedes pueden ver lo que dice la palabra de Dios. Y dice, y todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, hablando Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces aquí tenemos una de las cosas importantes que decía, ¿verdad? Que debemos de orar al Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús pues es el mediador entre Dios y los hombres, como nos dice también allá, si no me equivoco, déjenme ver, Tito 2:3, ¿verdad? Voy a checar Tito 2:3, me quedé nublado en mi mente, pero vamos a abrir la Biblia, ¿verdad? No, creo que me equivoqué, déjenme ver mis apuntes. Eh, Primera de Timoteo 2:5, perdón. Primera de Timoteo 2:5, dice la palabra de Dios. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Porque Jesús es el mediador, ¿verdad? Por eso oramos al Padre en el nombre de Jesús también. Y Jesús también es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Hebreos habla acerca de eso. Vamos a ver ahí en Hebreos 4, Hebreos capítulo 4. En esta mañana voy a estar abriendo la Biblia 4. Déjenme checar aquí mis apuntes. 4:14. Ay, disculpen. Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene el versículo que también dice que nosotros cuando oramos pues debemos acercarnos al trono, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Esa es una de las cosas que debemos de orar al Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Él es el que intercede por nosotros, es el abogado. Recuerden que Satanás nos ataca, nos acecha, nos quiere tumbar, nos quiere derrotar, y cuando cometemos alguna falta indebida que no debemos de hacer, nosotros tenemos que ir inmediatamente al Padre, orar al Padre en nombre de Jesús, ¿verdad? Porque el enemigo está acusándonos delante del Padre, pero tenemos un abogado, y ese abogado es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por esto debemos de orar, ¿verdad? Al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, también oramos cuando estamos en la presencia
de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en la presencia de Dios, recuerden que cuando estamos en la presencia de Dios debemos de santificar su nombre. Santificar quiere decir apartar, porque Él es santo. Ahora no es común, ¿verdad? Que nosotros vayamos en pecado y le pidamos a Él algo. Debemos de primero de presentar nuestro pecado delante de Él, que nos perdone, pero no tenemos licencia para hacerlo siempre. Ahora debemos de estar conscientes de su santidad, ¿verdad? Cuando estamos ante su presencia, lo que yo les estaba diciendo, y pues la gloria de su nombre debe ser el motivo de nuestra oración, como nos dice también, pues allá ya leímos Juan 14:13. Ahora, nuestras oraciones deben enfocarse en lo espiritual. Cuando nos dice en Lucas 11:2, dice, venga tu reino. El reino de Dios es espiritual y eterno, ¿verdad? Dios no escucha peticiones, pues también carnales y egocéntricas. Santiago nos dice allá en el capítulo 4 de eso. Y ejemplos de peticiones espirituales que debemos de pedir es por la salvación de las almas, por un crecimiento espiritual, que tengamos otros, que tengan otros la palabra de Dios también, que Dios envíe obreros también, pues la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y pues el gran propósito de la oración es que se haga también la voluntad de Dios, ¿verdad? Lucas dice 11:12, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Y pues el motivo de la oración no es que Dios cumpla uno de nuestros caprichos, ¿verdad? Tampoco. Ahora, cuando el hombre hace la voluntad de Dios, pues el reino de los cielos viene a su corazón. Dios también contesta la oración de acuerdo a su voluntad, como nos dice allá en primera de Juan, capítulo 5. Voy a leer ese versículo porque es muy importante. Primera de Juan, capítulo 5. Voy a abrir la Biblia otra vez. Primera de Juan, capítulo 5. Cinco 14 dice 5:14 hasta el 15 voy a leer, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, escuchen bien, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿verdad? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho delante de Él. Pues aquí ya Juan nos dice acerca que si esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no a la mía, ¿verdad? No a la de usted, sino conforme a la voluntad del Padre, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Él, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho delante de Él. Bueno, esa es una de las cosas que nosotros debemos de hacer. Ahora, el propósito también de la oración es someternos a la voluntad de Dios. Así como Cristo también se sometió al Padre. Voy a leer allá en Mateo capítulo 26, ¿verdad? En Mateo capítulo 26 nos habla de algo que Jesús hizo, ¿verdad?
26:39. Aquí vamos a, dice la palabra de Dios, dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí el Señor ya negándose a sí mismo, eh, pidiéndole al Padre, ¿verdad? Él quería cumplir el propósito por el cual él había venido a la tierra y sabía que le esperaba martirio, que le esperaba pues todos los eventos que ya conocemos en la cruz del Calvario, y él pues humanamente también como sentía que la presencia de la muerte en él y todo lo que venía, lo que iba a experimentar en su persona, el abandono del Padre, pues dijo, hágase tu voluntad como tú quieres, ¿verdad? Entonces, ahí el Señor nos da un ejemplo que siempre nosotros debemos de orar a la voluntad del Padre. Bueno, los discípulos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos también vieron al Maestro, como ya les decía al principio, orar en muchas oportunidades. A veces lo hacía durante toda la noche y otras era apenas una frase, ¿verdad? Sin embargo, los seguidores de Cristo relacionaron la intensa vida de oración de Jesús, ¿verdad? Con el poder que manifestaba en cada aspecto de su vida. Notaron que la oración era la clave, como también nosotros debemos de tener la oración, porque la oración es la clave. Al final, un discípulo le pidió a Jesús que le enseñara a orar y él les dio aparentemente una sencilla y hasta casi infantil oración, pero no, tiene mucha importancia, que es conocida como el Padre Nuestro, ¿verdad? El Padre Nuestro que dice ahí en Mateo capítulo 6 9 al 13, dice de esta manera, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. En este modelo que Jesús dio a sus seguidores, estos lineamientos básicos para orar basándose en los atributos, ¿verdad?, principales de las características de Dios, se destacan dos secciones en la oración, digamos así: lo referido hacia Él y lo referido hacia nosotros. La primera parte se centra en Dios y lo coloca en un lugar correspondiente dentro de nuestras prioridades. Solo al concentrarnos en el Padre paciente y amoroso encontramos la actitud que pone nuestras necesidades en la perspectiva justa. Y la segunda parte se centra en nuestras necesidades, ¿verdad? Como el cuerpo, el alma que nos ha dado Él, el espíritu, las otras también, entre las otras que hay. Ahora, en apenas 3 breves pedidos, Jesús cubre toda la conducta y el carácter humano y nos recuerda que siempre necesitamos, que siempre necesitamos de Él. Se dice que si oramos adecuadamente estas 3 peticiones, no habría más que decir.
en una oración, solo en la dependencia continua de Dios. Experimentamos las buenas cosas que Dios pues nos quiera pues dar. El Padre Nuestro es una oración, ¿verdad? Es una oración y pues vamos a ver aquí unas cositas que podemos descifrar de esta manera. Espero que no sea infantil y espero que les ayude esta reflexión que nos ha dado el Señor, el Padre. Hasta que Jesús le dio a sus seguidores este derecho de ser llamados hijos de Dios, como les dije al principio, aquí dice Juan capítulo 1:12, esto se consideraba una pues blasfemia en los tiempos de él. Los cristianos se daban el privilegio por sentado, pero esta oración sigue siendo peligrosa en cierto sentido. Tomamos nuestra vida en nuestras manos y la volvemos a ofrecer una y otra vez como sacrificio a aquel que nos dio todo y recibimos toda la vida a cambio. Ahora, aquí con esto termino y podemos decir de esta manera, ¿cómo yo puedo orar? ¿Cómo yo puedo orar? Me hago una pregunta. Cuando digo esto, Padre nuestro, si solo vivo para mí, egoístamente, ¿verdad? Entonces debemos de reflexionar en esta oración tan simple pero importante, como les decía, porque no es la simpleza a nuestra vista y a leerla, sino que tiene tantas cosas ahí que debemos de reflexionar. ¿Cómo yo puedo dar cuando yo digo, cuando yo oro Padre nuestro, si solo yo vivo para mí? O también cómo puedo orar, ¿verdad? ¿Cómo puedo orar cuando digo Padre si no actúo como un hijo obediente a Él? ¿Cómo yo puedo orar cuando digo esto, que estás tú en los cielos? Si no acumulo tesoros ahí. Muchas veces nosotros decimos esto, que tú estás en los cielos, pero se nos ha enseñado mucho de que nosotros debemos de invertir en el reino de los cielos. ¿Y cómo debemos de invertir en el reino de los cielos? Bueno, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que visitar a los huérfanos, a los niños desamparados, hay que predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo más esencial, es el néctar del Evangelio verdadero. Ahora, ¿cómo yo puedo orar cuando digo santificado sea tu nombre? Si no me preocupo por yo ser santo, por no vivir una vida apartada para, eh, para su reino. ¿Cómo puedo yo decir eso? ¿O cómo puedo yo orar al decir eso? Santificado sea tu nombre. Si no me preocupo por ser santo. Es algo que tenemos que reflexionar, que nos lleva a la reflexión este modelo de oración que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. ¿Cómo puedo orar cuando digo venga tu reino si vivo para para mi propia vida, para mi propio reino, para mi propio poder y para mi propia riqueza? ¿Cómo puedo orar cuando yo digo hágase tu voluntad? Como Cristo le dijo, hágase tu voluntad y Él la cumplió. Pero ¿qué de nosotros cuando desobedecemos la palabra de Dios? Nosotros los terrenales hoy en nuestros días
muchos de nosotros desobedecemos la palabra de Él. ¿Cómo puedo orar cuando decimos esto? En el cielo como en la tierra. Si no estoy sirviendo aquí, en la tierra y ahora. Es un algo de que, como les decía, es para ponernos a reflexionar en este modelo de oración y que a veces lo repetimos o pedimos cuando oramos que estamos necesitados o que intercedemos por otros. Cuando decimos esto en el cielo como en la tierra, si no estoy sirviendo aquí, yo y ahora mismo. ¿Cómo puedo orar cuando decimos el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy? Si soy deshonesto y no estoy dispuesto a compartir lo que tengo con otros. A veces tenemos oportunidad de hacerlo y no lo hacemos. Eh, y eso nos cuenta como pecado. Porque a sabiendas de que podemos y no queremos, se nos cuenta como pecado. Pero también hay situaciones a veces que no tenemos y no podemos. Solamente tenemos que orar al Señor para que abra las puertas y venga algún samaritano y se tenga consuelo de esa necesidad de alguien. ¿Cómo puedo orar cuando decimos eso también? Que es algo muy importante en nuestros días y lo vivimos en la familia, con nuestros propios hermanos en Cristo, ¿verdad? Cuando decimos perdónanos nuestras deudas, ¿verdad? Cuando yo acumulo un resentimiento contra alguien y no puedo perdonar, ya sea por cualquier falta que haya fallado a la persona y que nos haya hecho daño, tenemos que aprender también a perdonar. ¿Cómo puedo orar cuando decimos esto? No nos metas en tentación. Si yo también, yo mismo, ¿verdad? Yo soy el mismo que voy a buscar ese camino. Eh, a veces le toreamos al pecado. A veces buscamos ir al pecado. ¿Verdad? No es que nos metamos en tentación, pero a sabiendas a veces vamos en donde no debemos de estar. No nos metas en tentación, dice la oración. ¿Cómo puedo orar cuando yo digo eso? ¿Cómo puedo orar cuando también decimos esto? Líbranos del mal. Si me niego a colocarme toda la armadura de Dios, como nos dice allá en Efesios. ¿Cómo puedo yo orar cuando decimos líbranos del mal? ¿Cómo puedo orar cuando decimos tuyo es el reino si mi vida no refleja su señorío? Y esto es lo que nos están enseñando hoy ahorita en la iglesia, que nosotros los cristianos, los demás deben de ver en nosotros algo del Señor en nuestra vida. ¿Cómo puedo orar cuando decimos esto, tuyo es el reino, si también no estamos viviendo o no refleja en nuestra vida el Señor en nuestras vidas? ¿Cómo puedo orar cuando decimos, tuyo es el poder, si temo lo que pueda ser la demás gente? Debemos de tener confianza en el Señor. Debemos de pedir que nos proteja de aquel, o más bien tener en cuenta de aquel que sí puede quitarnos la vida, ¿verdad? Para siempre, que es Dios Padre. Pero de ahí ni Satanás ni nadie nos podrá, dice la palabra de Dios, nos podrá pasar algo que podamos perder la vida eterna. El único que tiene el poder es Dios.
pero aún así nosotros debemos de estar gozosos, debemos de estar contentos, debemos de no tener el temor porque sabemos en quién hemos depositado nuestra confianza. ¿Cómo puedo orar cuando decimos tuya es la gloria? Si yo o si nosotros como personas, como humanos, buscamos llevarnos el honor cuando hacemos algo en la iglesia o en otro lugar. La gloria es para Él nada más. Yo solamente soy, como dijo Pablo, somos colaboradores, ¿vea?, del reino de Dios. Y por último, y ya terminamos, ¿cómo puedo orar cuando decimos esto por todos los siglos? Si mi vida está limitada por lo temporal. Cuando hacemos caso de las cosas temporales de este mundo y nos limitamos nada más a eso, porque eso lo vemos con nuestros ojos. Cuando nosotros decimos, ¿cómo puedo dar? Cuando decimos esta palabra, por todos los siglos. Bueno, hasta aquí dejamos este estudio. Espero que les hayan disfrutado. Yo espero de que les haya gustado y pues Dios me los bendiga, que tengan buen día, ¿verdad? Y que la pasen bien con la familia en estas fechas, ¿verdad? Que se acostumbra la celebración de la Navidad. Bueno, hasta aquí dejamos este estudio. Mi nombre es Sergio Carrillo. Les pido que compartan este estudio con sus amigos. Vamos a estar en YouTube y espero que me visiten ahí y también que le den un like, que comenten lo que ustedes gusten comentar. Y pues gracias por todo, por recibirme en sus hogares, su celular, en su computadora, en su tableta, lo que esté, en donde usted vaya a ver este estudio. Espero de que sea de bendición también y de reflexión para su vida. Dios me los bendiga, que tengan buen día. Gracias. Hasta luego.